Buenos días a todos, gracias por estar compartiendo el consentir con nosotros. Mi nombre es Sofía Farrell, yo soy licenciada en Comunicación Social y desde hace más de 4 años me especializo en terapia cuántica. Hoy quiero compartir con ustedes un poco de esta experiencia y de todos los planteos que me llevaron a hacerme a raíz de empezar a trabajar con estas máquinas que leen las frecuencias humanas que nuestros ojos no pueden ver y percibir. De lo que les voy a hablar se llama biocomunicación instrumental y es la capacidad de 2 seres vivos de comunicarse entre sí. Eso es la biocomunicación más allá de los sentidos perceptibles, de los 5 sentidos. Entonces, la biocomunicación es, por ejemplo, cuando las plantas se están comunicando entre sí o un animal con un humano. Todas esas formas de comunicar que son extrasensoriales suceden en la biocomunicación. La biocomunicación instrumental es cuando uno de esos 2 seres vivos es reemplazado por una máquina, que es el caso de esta máquina de la que les quiero contar hoy, que se llama Quantec, que es de origen alemán, y lo que hace es codificar información que está guardada en los seres vivos. ¿Y cómo sucede eso? Sucede a través de la fotografía. Entonces, yo le cargo una fotografía al sistema, el sistema lee toda esa información que está guardada en forma de algoritmos codificados que emana la luz que emitimos y la decodifica emitiendo un informe que yo puedo ver en palabras y puedo entender. Entonces no veo números de algoritmos, sino que veo palabras. ¿Qué contienen esas palabras? Esas palabras surgen de una base de datos de 100.000 entradas que está guardada en la máquina, que lee el campo físico, el emocional, el mental y hasta el espiritual de la persona, o sea, de la imagen que yo estoy cargando en la máquina. Entonces, para que se entienda un poco el proceso, yo cargo una fotografía al sistema, que la fotografía lo que hizo fue plasmar fotones de luz. Eso es una fotografía, porque los cuerpos emiten luz, y esto se los voy a mostrar en una imagen electrofotónica con otra de las máquinas que uso, pero los cuerpos emiten luz, la fotografía capta esos fotones, y al meterlo en esta tecnología que lee los fotones con la información codificada, emite un informe que, como les dije, puede estar en el campo físico. Por ejemplo, me puede decir arritmia severa, supongamos que la persona está viniendo por un problema del corazón, o me puede estar diciendo en un plano emocional, por ejemplo, puede llegar a leer una constelación familiar, como que hay que deshacer una identificación con los bisabuelos, supongamos, que me ha pasado por ahí una persona con algún tipo de problema de fertilidad, está como reproduciendo un patrón inconsciente de algún ancestro que le está pasando la información de no hay que tener, o tener hijos no es bueno. Entonces la persona no puede ser fértil, porque tiene esa información codificada en sus células. Entonces, una vez que yo le cargo esta fotografía al sistema y lee todas las desarmonías que emitió la persona en las ondas que estuvo emitiendo, emite un programa de envíos para volver a armonizar esos desequilibrios que encontró. Y cuando yo digo que la persona emite estas desarmonías, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando estamos vivos, nuestras células, como están en constante movimiento, tienen intercambios constantes con el entorno, y cuando los electrones chocan entre sí, emiten fotones. Fotones son partículas subatómicas que se desprenden de los electrones. Y esto es lo que vemos en forma de luz. Entonces, cuando
Cuando queda, por ejemplo, una experiencia traumática guardada en el cuerpo, la luz que emito no tiene la misma armonía que la luz que emito en una situación de alegría, de orden, de paz, ¿no? No son las distintas frecuencias en las que estoy emanando mi luz. Y esto de las frecuencias ya lo conocíamos, por ejemplo, en los electrocardiogramas. ¿Vieron cuando tenemos un patrón de frecuencias? Eso hace mucho que lo conocemos, ¿no? Cuando nos hicimos un electro nos muestran unas ondas que suben y bajan. También en los electroencefalogramas. Y hoy en día los electroencefalogramas antes se hacían con diodos, hoy en día se hacen a distancia. O sea, se hacen acá arriba, sin tocar el cuerpo, se puede hacer un electroencefalograma. ¿Y qué nos está demostrando esto? Que el cuerpo humano emite ondas constantemente, ya sea por nuestro cerebro, ya sea por nuestro corazón, ya sea por nuestros intestinos. Cada célula de nuestro cuerpo se ha comprobado que tiene una carga eléctrica de 1.4 milivoltios. Y nosotros tenemos como unos 50 trillones de células en el cuerpo. Entonces imagínense la cantidad de milivoltios que tenemos. Somos como un gran campo de luz interactuando con el entorno constantemente. Por eso, conocer cómo funciona nuestro cuerpo y saber que emitimos en cada situación, y no solo emitimos, sino que también recibimos del entorno, porque estamos constantemente interactuando. ¿Y cómo interactuamos? Interactuamos con lo que resonamos. Por ejemplo, si yo estoy en una situación emitiendo ondas de miedo, estoy recibiendo ondas de miedo. O sea, estoy constantemente en resonancia con los patrones que yo emito. Entonces, si quiero crear un patrón distinto y armónico en mi vida, tengo que empezar a emitir frecuencias más armónicas. Y esto se logra teniendo la coherencia entre lo que emiten mis pensamientos, lo que siente mi corazón, por lo tanto mis células, y lo que hago, o sea, porque la memoria de lo que siento está guardada en las células, en la biología. Y bueno, con respecto a cómo reaccionan las células a nivel biológico, uno de los expertos en biología molecular es Bruce Lipton, y él nos muestra en sus experimentos que hizo con células madre, donde separó unas células y las puso llenas de nutrientes, y del mismo grupo de células madres separó otras y las llenó de toxinas. Y lo que sucedió es que las células llenas de toxinas enfermaron, y las células llenas de nutrientes se reprodujeron y expandieron cada vez más. Y cuando a las células enfermas les devolvió los nutrientes, las células empezaron a sanar por sí mismas. Entonces su conclusión es que el entorno en el que esté sucediendo la biología modifica a la célula. Y esto es lo que después él llama en sus estudios de epigenética, que es el control sobre las células. Porque lo que él dice es que ¿cuál es el entorno de la célula en nuestro cuerpo? Es la sangre. Es el fluido en el cual los nutrientes llegan a cada una de las células. ¿Y cuál es el entorno de nuestra sangre? Son los pensamientos. Porque cuando yo estoy teniendo un pensamiento de miedo, estoy generando un tipo de moléculas en la sangre que son, por ejemplo, adrenalina y cortisol. Son tipos de sustancias producidas por un tipo de emoción y de pensamiento. En cambio, cuando estoy en un estado de paz, tranquilidad, alegría,
generó otro tipo de sustancias, como por ejemplo la serotonina, la oxitocina. Entonces esta química, que es una química que se produce en el momento de la sinapsis cerebral. Y esto se ha comprobado en el estudio de lo que se llaman los neuropéptidos, que son proteínas que se producen en ese momento. O sea, es en el choque de neuronas, en el momento que tengo un pensamiento, ahí ocurre la sinapsis. Y ahí directamente se produce esta sustancia que entra en nuestro cuerpo. Entonces, teniendo conciencia de esto, es que tengo que empezar a observar qué estoy emitiendo y recibiendo, ¿no? ¿Dónde me estoy parando? Y a veces no soy consciente de eso, y entonces lo que puedo hacer es ver cómo se está desarrollando la vida a mi alrededor. Si es una vida que ocurre de manera armónica, en la que estoy cómodo, o es una vida que me está estresando, que me produce algún tipo de desorden. Entonces así puedo percibir cuáles son las memorias que están guardadas y desde dónde estoy actuando y moviéndome. Después otros estudios que les quiero compartir, también para que entiendan esto de qué es lo que están captando estas máquinas cuando yo hablo de que captan algoritmos de frecuencias que estamos emitiendo. Por eso es que les quiero contar estos estudios. Por ejemplo, los que hizo Masaru Emoto, un investigador japonés, que en su libro Mensajes del Agua, él pone todas las fotografías que tomó a los distintos cristales de agua. Y su estudio consistió en tomar muestras de distintos tipos de agua. Agarró, por ejemplo, agua de una canilla y la separó en, por ejemplo, 8 botellas distintas, y a cada una le puso una etiqueta con una palabra distinta. En unas puso armonía, amor, paz, gratitud, y en otras puso guerra, odio, envidia. Las dejó cargándose como un mes, como con esas frecuencias, y después las llevó a un laboratorio que estaba a menos 25 grados bajo cero, que es el punto en el que el hielo se convierte en cristal. Y ahí, en ese laboratorio, fotografió los cristales de agua que producía cada una de estas botellas. ¿Y qué es lo que él se encontró? Que las palabras con intenciones armónicas, como armonía, paz, gratitud, generaban unos cristales súper geométricos y armónicos. Y los pueden ver en su libro de Mensajes del Agua. Mientras que la fotografía de las palabras de guerra, envidia, odio, mostraban que no se había generado ningún cristal. Eran formas amorfas, sin forma. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando hay coherencia y armonía, se ordena la materia. Cuando hay caos, no se ordena la materia. Y nosotros estamos formados en un 70% de agua. Entonces, imagínense si las palabras cargadas en esas botellas generaron patrones armónicos o desarmónicos, y nosotros estamos constantemente interactuando con palabras y con vibraciones en nuestro entorno, entonces, ¿cómo afecta cada una de ellas a nuestro cuerpo, a nuestra biología? Y esto se une con las investigaciones que les conté antes sobre Bruce Lipton, sobre cómo el entorno y los pensamientos, el modo en el que percibimos la vida, modifica la célula. Porque nosotros existimos en distintos planos al mismo tiempo. No somos solo un cuerpo físico o un cuerpo físico separado de un cuerpo emocional o separado de nuestra mente. No, nosotros existimos en los distintos planos al mismo tiempo. Entonces, si nuestra mente está en estado de estrés,
nuestro cuerpo, en coherencia, y no porque es un enemigo nuestro cuerpo, se termina enfermando, por ejemplo, ¿no? Porque cuando una persona ya está enferma, por ejemplo, con un tumor, es porque la biología respondió a una interpretación que teníamos del mundo. Por ejemplo, esto se puede ver en biodecodificación, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien tiene un cáncer o un problema de espalda, es porque tiene miedo a sostenerse, o sea, está hablando de su sostén. Entonces, si en el nivel mental y emocional siento que no me puedo sostener, después mi cuerpo, si esto se hace crónico, lo creo por mucho tiempo, mi cuerpo termina reaccionando a esos impulsos, porque es la forma en la que yo estoy cargando mi biología. Y para poder adentrarnos un poquito más en la terapia cuántica, quiero también compartirles 2 testimonios de personas que ya pasaron por este proceso, y sobre todo el primero es de un médico que tenía problemas severos de arritmia y que consultó a los mejores especialistas del país y le dijeron que su arritmia no tenía solución. Una vez que entró en Quantec, ya al mes de haber estado en Quantec, su arritmia paró y además paró de fibrilar, porque su corazón fibrilaba cada tanto. Y cuando yo digo un mes, quiero aclarar que hay personas que reaccionan muy rápido a las frecuencias, por ahí porque están más conectadas con su pensar, su sentir, su hacer, y hay personas que tardan más, porque si no uno dice, buenísimo, la máquina mágica. Pero sobre todo en personas que trato con cáncer, yo les aclaro que no existe la máquina mágica, sino que esta es una máquina que está emitiendo la frecuencia correcta, que es mucho más eficiente para llegar ahí al punto de anclaje de la memoria de la célula, que cualquier otra cosa que yo le pueda dar al cuerpo, por ejemplo una pastilla o otra cosa. Porque todo ocurre a nivel de frecuencias. Entonces, cuando yo puedo dar en la tecla de la frecuencia que estaba funcionando distorsionada, y la puedo corregir, ahí la célula recuerda cómo funcionar bien. Porque ¿de qué se trata la medicina cuántica? Se trata de devolverle a la célula su memoria de origen, de cómo era funcionar bien. Y ahí es donde se une con la epigenética. Es que yo puedo a través de mi conciencia entrar en ese punto de anclaje de la célula y corregirla. Y bueno, ustedes se preguntarán qué tipo de patologías o de emociones se pueden trabajar en cuántica, con la máquina cuántica. Y la realidad es que se puede trabajar cualquier tipo de patología, porque yo de hecho he trabajado mucho con cáncer, porque trabajo al lado de un médico especialista en oncología, así que llegan muchas personas con cáncer, he trabajado con Alzheimer con resultados increíbles, que la persona no se acordaba ni el nombre de sus hijos y al mes de haber estado en la máquina ya pedía que le compraran por favor un paquetito de yerba a la mañana y a la tarde le pedía a las enfermeras a ver si se lo habían comprado o no. No podían creer que eso solo en un mes. Después, bueno, he trabajado con artritis con excelentes resultados, que personas que por ahí hace 9 meses estaba rengueando con dolor, en 10 días de la máquina se le fue el dolor. Y hay personas que sus plazos son más largos, ¿no? O sea, yo hablo de 10 días, un mes, pero hay personas que vieron los resultados por ahí 1 año de trabajo en la máquina, porque además cuando uno entra
a rever qué frecuencia se está emitiendo, empieza a conectar con nuevos lugares suyos, como, uy, claro. Y entonces, yo en general recomiendo como un mínimo de 3 meses, porque es el tiempo que yo más o menos percibo que se instala una nueva frecuencia en el cuerpo, y después de ahí, de acuerdo a la necesidad, a la patología, a la cronicidad de lo que estemos trabajando, es el tiempo que la persona va a permanecer en la máquina. Pero como no tiene efectos secundarios de, bueno, si me salía al mes, entonces se me va a desregular no sé qué, no, nada de eso sucede, porque cada frecuencia emitida solo fue a mejorar alguna distorsión frecuencial que había. Entonces eso también nos da como la tranquilidad de que podemos estar trabajando cuánticamente el tiempo que creamos necesarios o que queramos o que nos sintamos cómodos. Es como lo vamos manejando juntos, pero la persona tiene total decisión sobre eso. Soy médico, me llamo Ángel Mario García. Yo quería contar mi experiencia con el Quantec. Hace muchos años, 15 años, que empecé con un cuadro de arritmia muy severa, arritmia cardíaca, y recorrí muchos cardiólogos, especialistas en electrofisiología, y no tuve una respuesta favorable, no pude mejorar. Hasta que conocí cómo actuaba el Quantec, y ahí me sometí a un tratamiento con el Quantec, y hoy puedo afirmar que no tengo más arritmia, que han mejorado. Primero se fueron atenuando y ahora ya no existe la arritmia severa que tenía. Incluso tenía un cuadro que se llamaba taquibradicardia con fibrilación paroxística, y hoy ya no la tengo. Hola, soy Sofía Alicio, tengo 29 años, soy comunicadora social. Llegué a Estilo Cuántico gracias a la recomendación de una amiga cuando le comenté que tenía un dolor muy persistente en las muñecas dado el estilo de trabajo que tengo, ya que paso muchas horas diarias al frente de la computadora y también manejando el celular. Al comenzar el tratamiento, a los pocos días noté que este dolor desapareció, en conjunto también con otras molestias físicas, por ejemplo un zumbido que tenía en los oídos que desapareció también al poco tiempo. Me sorprendió muchísimo notar también cambios en mi ámbito laboral y personal. En lo laboral logré un incremento del número de clientes y también por consiguiente mejorar mis ingresos. En lo personal pude mejorar aspectos que tenía sin tiempo para desarrollar con mi círculo cercano, con mis familiares, con mis amigos, y es algo que realmente me pone muy contenta. Por eso quiero recomendar a Estilo Cuántico y a sus tratamientos. Los invito a los que estén mirando este video a que consulten, a que hagan una sesión, porque realmente es un cambio para toda la vida. Y la mayoría de estas máquinas funcionan a nivel presencial, ¿no? O sea, hay otras máquinas cuánticas donde, por ejemplo, se le ponen diodos en los oídos, o se enchufan a veces en las manos o en el cerebro, y así se detectan las frecuencias. Pero esta máquina es 100% a distancia, o sea, la persona no necesita estar tocando la máquina para que la máquina lea las frecuencias de la persona, porque como les dije al principio, trabaja a través de la fotografía. Es una máquina que capta fotones de luz. Y la tecnología por la cual hace esto se llama diodo de ruido blanco, que esta tecnología ya existe en el mundo desde los años 30 más o menos, cuando empezaron las televisiones. Antes las televisiones hacían unos ruiditos blancos y negros que significaba que no estaban captando ningún canal ni ninguna señal. Y cuando la televisión enganchaba con un canal, ahí emite en la pantalla una imagen y un sonido. Este es el mismo principio que usa esta máquina cuántica. El diodo de ruido blanco, o sea, la máquina está como en ruido,
hasta que yo le cargo una fotografía. Y cuando se la cargo, empieza a escanear. Y ahí emite este informe que yo veo en mi pantalla. Y el informe no solo me muestra lo que está sucediendo en el campo físico, emocional y mental, sino que además me muestra los envíos de las frecuencias correctas que le va a mandar a esa persona. Entonces me muestra todo, los desequilibrios y los equilibrios. Y eso es lo que yo le devuelvo a la persona cuando nos juntamos y hablamos sobre la devolución de su informe. Y yo voy haciendo los tratamientos mensualmente, entonces al mes de haber entrado en la máquina nos volvemos a juntar para chequear que vamos por buen camino. O a veces hay que agregar algo, porque surgieron cosas nuevas, porque se empiezan a mover frecuencias, empiezo a conectar con distintos espacios adentro mío, y me doy cuenta de que quiero cargar otras cosas. Y por ejemplo, también le puedo cargar afirmaciones a la máquina. Si de repente surge un tema, por ejemplo, de autoestima, puedo empezar a decirme a mí misma, por ejemplo, soy suficiente, soy poderosa, soy, bueno, lo que me quiera decir. Entonces, yo cargo eso y la máquina detecta a qué campo, ya sea el emocional, el mental, el espiritual, a qué campo debe mandar esa afirmación que yo le estoy cargando. Entonces, bueno, para resumir todo el proceso de lo que significa la terapia cuántica, podríamos decir que la terapia cuántica lo que hace es recordarle a las células su memoria de origen, de su buen funcionamiento. Y entonces, a través de la fotografía, detecta los desequilibrios que está emitiendo cada una de esas células y empieza a enviar frecuencias para volver a restaurar esos desequilibrios y devolverles su memoria de origen, de buen funcionamiento. Así que bueno, para mí la realidad es que estas máquinas lo que hacen, en definitiva, es ayudar a la evolución humana, porque nos hacen tener conciencia en un informe de un montón de cosas, de frecuencias que yo estoy emitiendo y que no soy capaz de ver. Y no los puedo ver por lo que es el espectro de luz visible, porque yo no estoy viendo estos algoritmos codificados. Por ejemplo, yo no puedo ver las frecuencias que viajan como microondas o como rayos gamma o como rayos ultravioletas o rayos X. No veo ninguna de esas frecuencias, pero estas máquinas sí las ven. Entonces me están ahorrando un montón de trabajo emocional e intelectual porque me lo están mostrando. O sea, yo estoy emitiendo en esos patrones, solo que mis ojos no los pueden percibir. Así que bueno, los invito a, si quieren seguir investigando sobre estos temas y estos campos, en mi página web hay más información, y ahora se las voy a poner acá para que lo puedan ver, pero es www.estilocuántico.webnode.com, y si no, entran a mi Facebook o a mi Instagram, ahí me pueden seguir, y cualquier consulta que quieran hacerme, bueno, voy a estar encantada de respondérselas. Gracias a todos por haber estado y escuchado.